Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer un lindo chaleco corazón con bobos. Con dos agujas en mis manos, mi alma baila, se llena de emoción, tejiendo con mi dolor. El día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo chaleco tejido a dos agujas. Es una talla de 8 a 10 años, pero iré dando indicaciones durante el tutorial para otras tallas. El delantero en este caso, en esta talla, es de 66 puntos. Para otras tallas, por ejemplo, voy a colocar aquí las medidas. Para empezar a tejer este lindo chaleco con corazones, montaremos 66 puntos en las agujas de 5 milímetros. Empezaremos tejiendo desde la parte de abajo de la espalda. Primero la espalda y luego el delantero. Vamos a necesitar agujas de 5 milímetros. Me ven con agujas circulares, pero lo pueden tejer con agujas rectas convencionales por si alguien tiene duda. Y utilizaremos una lana del mismo grosor que utilizaremos en el cuerpo, pero solo una lana de descarte, ¿sí? Solo de descarte. 66 puntos. Ahora corto la lana de descarte. Ya lo podemos retirar. Y traigo aquí la lana con la que he decidido tejer, en este caso un color crema. Y aquí vamos a tejer en jersey. No hay palabras para describir la magia que siento al tejer. Es un baile de hilos y sueños, tejiendo con mi dori. Un arte que me hace renacer, tejer nacer. He continuado tejiendo todo recto en puntada jersey. Aquí tenemos la lana de descarte en color gris y ven, he continuado tejiendo todo recto en jersey. He medido y de ancho tengo 36 centímetros. Y de altura, desde que empecé hasta aquí, tenemos 38 centímetros. Si estás tejiendo para talla más grande o talla más pequeña, queda a gusto de cada uno si quiere más largo o más corto. He tejido el largo que me corresponde. Vieron que es solo tejer un cuadrado, por eso les digo, si quieren tejer con agujas rectas, no hay problema. A veces me escriben mucho, pero que ustedes quieren tejerlo con agujas rectas y como me ven con las agujas circulares, como que se confunden un poco, ¿no? Siempre recalco cuando es solo con circulares o se puede de las dos formas. De los 66 puntos que he tejido, para la manga he separado 20 puntos, para el cuello 26 puntos y la otra manga 20 puntos. Y ya que estoy aquí, simplemente voy a tejer los 20 puntos de la manga para poder llegar hasta el cuello y cerrar los puntos. Tejiendo con mi dori, tejiendo dodobu, mi dori doriri. Tejiendo con mi dori, tejiendo do. Acá, para el cuello, tienen dos opciones: cerrar los puntos o mantenerlos separados en una aguja auxiliar para que luego no tengan que estar sacando los puntos. Yo lo voy a pasar a una aguja auxiliar. De esa forma pueden aprender de las dos formas. Siempre lo hemos hecho cerrando los puntos, esta vez lo haremos manteniéndolo, ¿sí? Para que sea un suéter o un chaleco lo más sencillo. Pero al verlo la gente creerá que es muy difícil. Es ideal para principiantes, incluso si eres avanzado. La gente va a creer que es un chaleco, un suéter difícil de tejer. ¿Ven? Acá ya lo separamos. Retiro la marca acá y puedo continuar tejiendo con el hombro aquí. Como estoy con las agujas circulares, puedo hacer esto.
Si estás con la aguja recta también, o si deseas puedes dejarlo por mientras en un gancho auxiliar hasta terminar uno de los hombros. Aquí ya hemos tejido una hilera. Vamos a tejer esta segunda hilera. Vamos a tejer, déjenme ver, 2, 3, 3 hileras, y en la cuarta vamos a cerrar, ¿sí? Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. Ya están 3 hileras, volteo, y por atrás la cuarta hilera es donde cerraré los puntos. Como estamos por el lado de atrás, lo cierro en revés. Tejemos los 2 primeros puntos y montamos. ¿Ven? Dejo uno, y así estos 20 puntos cerramos. No hay palabras para describir la magia que siento al tejer. Es un baile de hilos y sueños, tejiendo con Midori. Un arte que me hace renacer, tejer, nacer, ver. Y llegamos aquí a cerrar el último punto. Acá está. Ya está. Corto la lana, y ustedes saben que a mí me gusta dejar un poco largo para cuando termine el delantero poder coser. Así que más o menos allí. Y el último punto. Ya está. ¿Ven? Este lado del cuello o este hombro está terminado. Vamos a medirlo para que tengan una idea de cuánto es. De aquí a acá, ¿ven? 2 centímetros y un poquito más. 2 centímetros con 2 milímetros. ¿Ven? Vamos a hacer ahora lo mismo con este otro lado. Aquí. Y ahora en este lado haremos lo mismo. ¿Ven? Este hombro. Desde aquí empezamos. Recuerden que son 3 hileras y la cuarta hilera ya cerramos. Voy a tejer estos dos juntos para ya ir escondiendo ahí el ovillo. 2, 3, 4. Esta es la hilera 1. Bien, ustedes lo van a hacer ya solos. Es como lo hemos hecho en el otro hombro. ¿Ven? Así tiene que quedarnos. Ahora, para el delantero harán lo mismo. Con una lana de descarte montarán 66 puntos de la forma que más les guste. Luego tejerán todo recto en puntada jersey. Más o menos tendrán que tejer, si este de aquí Tiene 36 centímetros desde que hemos hecho la separación de cuello. Entonces calculen unas 4 hileras más abajo, 3 o 4 hileras, unas 4 hileras más abajo yo recomendaría. 6 hileras más abajo, que sería 1, 2, 3, 4, 5, 6, aquí. Que si medimos estas 6 hileras más abajo serían más o menos unos 2 centímetros y medio, ¿sí? 2 centímetros y medio. Al llegar ahí hacen lo mismo, separación de 20 puntos, 26 puntos y 20 puntos. Dejan nuevamente estos puntos separados y tejerían el hombro, todo esto, todo lo que falta en cantidad de hileras. Así, igual tiene que tener la misma cantidad de hileras que la espalda, ¿sí? Aunque se haya hecho más abajo, siempre la misma cantidad de hileras, o en centímetros también. Pero como es jersey, es más fácil de que podamos ir contando, ¿verdad? Por ejemplo, aquí se van acá y cuentan 1, ¿ven?
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 y así continuar contando y calculan cuánto tiene en la espalda y el delantero. Hasta aquí es muy sencillo. Ya vieron cómo se hace la espalda y el delantero. Los voy a mostrar cuando ya esté terminado para que al ver puedan entender mucho mejor cómo queda. He terminado de tejer el delantero y como les había indicado, monté en la lana de descarte 66 puntos. He tejido todo recto, ¿ven? Hasta donde más o menos les indiqué. Aquí traigo la espalda y acá está el delantero. Más o menos tienen esta separación de unos 3 centímetros seguro de diferencia entre la espalda y el delantero. Y aquí, como les dije, también tienen que continuar en el delantero todo recto hasta tener la misma cantidad de hileras acá, ¿ven? Para que tengan una idea, yo he contado, como les había mostrado antes, cada punto o cada hilera que he tejido han sido 70 hileras hasta aquí para el delantero, ¿sí? En total son 81 de aquí hasta aquí arriba. Pero si quieren hacerlo más largo, más corto, queda a gusto de cada uno. Bien, una vez que estamos aquí, empezamos con el bordado. Primero tenemos que hacer el bordado. En esta oportunidad he elegido hacer un bordado de corazones, pero ustedes pueden hacer el bordado que gusten, ya ustedes saben. Para los corazones he elegido esta lana que, como ven, tiene diferentes colores, ¿sí? Es donde caiga el color, y los corazones o el diseño que hayan decidido bordar será como quieran. Luego, con esta misma lana haré la parte de aquí abajo y las mangas, ¿sí? Cada uno busca el color que quiere. Tengo una aguja aquí punta roma o aguja para lana y más o menos he calculado unos 2,5 metros a 3 metros para este corazón. Voy a empezar haciendo el primer corazón aquí, luego aquí y así. Voy a explicar un corazón punto por punto. Para el corazón ya lo habíamos hecho anteriormente en un tutorial que se estaré dejando aquí la foto para que ustedes vean, pero ese corazón sí lo habíamos tejido. Esta vez lo vamos a bordar. Entonces tienen dos opciones. Si quieren hacer tejido de frente el corazón o hacerlo bordado. En esta oportunidad bordado para que aprendan de dos diferentes formas. Ahora, para empezar a bordar, el primer corazón lo quiero hacer aquí. El corazón consta de 11 puntos de ancho por 9 hileras de altura. Entonces voy a contar cuántos puntos. Acá hay 20, ¿verdad? ¿Cuál es el centro? Vamos a buscar 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Acá sería el centro y acá quiero que sea lo más alto, que sería 1, 2, 3, 4, 5. Estoy en el sexto hacia abajo y de acá cuento 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Entonces, calculando, quiero que salga ahí 9, un poquito más abajo para que no quede tan en el hombro, 2 puntos más. Aquí es donde voy a empezar a bordar. Bien, vamos a hacerlo punto por punto. Aquí quiero que ustedes vean, este punto central, si ustedes ven, forma como una V invertida. Ahí hago el acercamiento para que puedan ver mejor. Una V invertida. Yo busco un punto que forme una B. Entonces corro aquí un poco, aquí. Esta es una B. ¿Lo observan? Bien.
voy a ir hacia atrás, aquí, abajo de esa V, ¿ven? Paso, y siempre vamos a tener cuidado porque ya vieron que la lana es larga, ¿ven? Son 2,5 metros a 3, así más o menos atrás dejaré así y al final ya se hace un nudo. Coméntame, ¿sabes bordar en jersey o no? Coméntalo abajo. Miren, de aquí, esta es la V que les digo. Esta es la V. Entonces, en este no, sino en este de aquí arriba. ¿Ven? Acá sale, pueden contar por agujero. Mira, 1, dejo un agujero y en el que sigue. Allí es donde coloco así. Igual hay un tutorial donde explico cómo bordar, pero en este caso quiero mostrarles aquí para que en forma de repaso y no haya duda. ¿Ven? En este lado ya se hizo. Ahora si bajamos, ¿ven? Si bajo, ya completo aquí. Veo los patrones y va a ir un punto, luego son 3 aquí. Y tengo que correr para el costado. Entonces, si coloco aquí abajo, el punto que sigue aquí abajo sería este. ¿Ven? El que está al costado. Jalamos siempre con cuidado que no se vaya a enredar la lana. Allí. ¿Ven? Vemos atrás que no hayan lana que se haya enganchado y así. La lana que estoy utilizando, de preferencia, por favor, utilicen el mismo grosor que han utilizado en el cuerpo. O puede ser un poquito más gruesa, pero no delgada porque si no se va a notar. En este caso son de la misma marca, así que no tengo ningún problema. Nuevamente, son 3 puntos, ahora sí. ¿Ven? Aquí sale, en el siguiente agujero no, en el siguiente acá. ¿Ven? Allí. Porque si sube, ya formaría en este de aquí, así. Vamos a ir bordando de derecha a izquierda. Ahora bajamos la lana hacia la derecha, ¿ven? Bajo otra vez y nos deslizamos al punto de la izquierda. Aquí. Nuevamente arriba, ¿ven? Abajo y al costado. Nuevamente arriba, aquí. Allí. Y ahora irá abajo. Pero en los patrones ahora ven que fue 1, luego 3 puntos, luego serán 5, luego 7, luego 9 y luego 11. A continuación nos toca 5 y nos vamos a ir al punto de la izquierda. ¿Cuál sería? Miren, acá sería, este sería 1, 2, 3, 4, sería este de aquí abajo. Entonces, de aquí abajo paso al costado. Al costado, pero hacia arriba. Allí. ¿Ven? 1, 2, 3. Ahora el bordado será de izquierda a derecha. Utilizaré la mano izquierda, así que los que son diestros o zurdos es igual para ambos. Empiezo. Aquí. Aquí sale, este no, sería el de arriba. Acá. El punto en B. Siempre van a buscar el punto en B o V.
jalamos, estamos yendo ahora de izquierda a derecha el bordado, allí, y otra vez la lana la ponemos hacia el lado izquierdo, bajamos aquí y al punto del costado, aquí, ¿ven? Espero que se esté notando porque como esta lana que estoy utilizando es un poco clara, es un rosado clarito, ven, acá notamos. Igual si no hago un pequeño acercamiento para que vean mejor. Nuevamente, el punto de arriba. Bajamos y el punto del costado. Allí. No ajustemos mucho para no encoger el tejido. Nuevamente. Ya. Este es el quinto punto. ¿Ven? Y tengo que bajar. Bajo. Y ahora corresponde 7 puntos. Entonces, el punto 7 sería arriba. En vez de este, sino el de arriba. Bajo. Y a este voy, al de arriba. Allí. Ahora, nuevamente, son 7 puntos, pero de derecha a izquierda. Y repetimos aquí. ¿Ven? Voy a empezar ya a bordar un poquito más rápido. ¿Ven? Si son diestros va a ser obviamente mucho más fácil de derecha a izquierda. Y si son zurdos, pues va a ser mucho más fácil de izquierda a derecha. ¿Ven? Aquí, al costado. Con 2 agujas en mis manos, mi alma baila, se llena de emoción, tejiendo con mi Dori. Cada punto es un suspiro, tejer es mi gran pasión. Este es el punto 7. Ahora son 9 puntos. Entonces, si no es este de aquí al costado, es uno más arriba. ¿Ven? Así estamos viendo, ¿ven? 1, 3, 5, 7 y ahora viene el de 9, que estamos ya aquí. Y es de izquierda a derecha. Luego de este 9 van a venir 2 hileras de 11. El sonido de las agujas, un dulce canto de calma, el tejido del alma, lleno de esperanza y alma, sueños entrelazados como una dulce melodía. Vemos cómo se va formando. Estoy en la primera hilera donde hacemos 11 puntos. Y estoy acá al final. Quiero que vean cómo se sube de aquí a este lado. No suban al siguiente punto, sino aquí. ¿Ven? Ahí es para subir porque estamos repitiendo. Vamos a repetir 11 otra vez, ¿verdad? Son 2 veces. Entonces aquí ya empezamos. En este no, sino en este. Tejiendo con mi Dori, tejiendo dodobu, mi Dori doriri. Tejiendo con mi Dori, tejiendo do. Ya hice las 2 hileras de 11 y ya estamos al final donde haremos 5, 5, 3 y 3 para terminar. Acá vamos a hacer 5 puntos. Entonces bajamos aquí, bajo y subo. Allí, acá.
Y ahora hago 5 puntos para allá. De aquí sale, este no, sino este. Quinto punto. Y pueden ver que en los patrones entre el del medio no, entonces voy a, en vez de hacerlo aquí, hago en el siguiente, ¿sí? Porque hay un punto que no se borda acá, entonces este lo dejo y continuamos. 5 puntos. Y el último punto, bajamos, pero antes de continuar tengo que ver dónde tocan los otros 3, que sería en el centro de estos 5, en este de acá. Acá es donde tengo que bajo y subo hasta aquí. Allí. Ahora son 3 para el otro lado. Ya con esos 3 vamos terminando el corazón. Parece que en cámaras no se nota muy bien por la lana que el color es suave, pero como ya les dije, hay un tutorial donde muestro paso a paso cómo se borda. Igual, como les dije, lo estoy mostrando aquí. Acá va 1, 2 y aquí termino en este lado. Y son 3 en el centro que no hago. 1, 2, 3 sería en este. Y paso hasta aquí. ¿Ven? A los 3 últimos que se van a hacer aquí. Uno, 2 y aquí terminaría ya hacia atrás. Yo había cortado 3 metros por si acaso, pero ven cuánto me sobró. Entonces ustedes hagan de 2,5 metros. Aquí está un corazón. Por el lado de atrás, quiero que vean, se ve de esta forma. Y ahora vamos a asegurarlo aquí. Simplemente agarramos un puntito aquí, allí. Y le doy 2 vueltas. 1, 2 vueltas. Jalamos para asegurarlo. Y aprovechamos en esconder de esta forma. Ahora ustedes van a continuar haciendo los corazones en el orden que ustedes prefieran, ¿sí? Yo voy a terminar para mostrarles el orden que lo coloqué o bordé y luego empezaremos a coser. Aquí ya tengo el delantero terminado con todos los corazones. ¿Ven? Este es el corazón que hicimos juntos. Y he ido colocando los corazones. Pueden hacerlo desordenado, ordenado. En realidad yo quería hacerlo desordenado los corazones, pero cuando me di cuenta había hecho ya así ordenado un lado, entonces dije ya, todo ordenado. Así queda. Puse 3 en este lado, 3 y 2 aquí. La cantidad lo colocan como desean. ¿Por qué los corazones todos están diferentes? Porque recuerdan que estoy utilizando una lana que tiene variación de colores y con esta también es con el que voy a tejer el cuello, mangas y la parte de abajo, ¿sí? Para que haga juego. Bien, tenemos acá la espalda. La espalda todavía no he terminado los corazones. Ustedes terminen primero. Aquí voy a doblar. Y vamos a marcar dónde va a estar la manga. Ponemos así, se enrosca un poquito. Yo les diría que más o menos desde que hemos empezado o hemos terminado aquí,
hasta más o menos aquí unos 16 centímetros, 16, 17 centímetros, ¿sí? Yo lo voy a hacer aquí a 16 centímetros para la manga, que es aquí. Calculo y coloco una marca. Luego pueden también contar las hileras que tiene para que quede parejo. Una vez hecho esto, empezamos a coser este lado de acá. Yo estaba aquí uniendo, pensé que estaba grabándolo, pero empezamos aquí otra vez. Cuando ustedes unan delantero y espalda, por favor tengan cuidado de no agarrar la lana de descarte. Empiecen desde el primer punto en color crema, en este caso, desde aquí, ¿no? Acá y jalo acá. Bien, y continúo cosiendo. Recuerden que ya hemos hecho esta costura siempre en todos los tutoriales. Yo sé que ya muchos saben. Siempre sigan recto. No cosan, agarren de un lado, luego del otro, siempre de la misma hilera para que todo quede prolijo. ¿Ven? Aquí, en este lado, salió esta hebra, ¿verdad? De aquí, otro punto más. No voy a jalar todavía para que vean bien. De aquí salió así. Y así es como vamos a ir cosiendo. Si quieren coserlo a crochet o de la forma que ustedes gusten, pueden hacerlo. Y aquí termino de coser todo esto. Aquí voy a contar las hileras y ahora nos vemos porque quiero que quede todo bien. Para estos 16 centímetros, pero como les digo, puede ser 16, 17 para esta talla, si están haciendo para tallas más grandes o más cortas, pues voy a ver si les pongo aquí las medidas, los centímetros por cada talla. Aquí aprovechamos en esconder, cortamos y tenemos listo uno de los lados. Aquí lo mismo van a hacer cuando terminen los corazones, obviamente, este otro lado en coser. Y ahora vamos a coser este otro lado, ¿sí? El hombro, ambos lados tienen 20 puntos, y recuerdan que cuando terminé de cerrar los puntos dejé un largo suficiente para poder coser, para no estar anudando, cerrando y otra vez. Si no lo han hecho, no importa, lo amarran. Aquí ya lo tengo y nos vamos para este lado. En este lado la costura, ¿sabes cómo se hace? La parte de arriba, el punto tiene que ser el que vas a coger en B, ¿sí? En V. Y el de aquí abajo tiene que ser el punto que quede en V volteada, invertida, así. Aquí vamos. Ya también hay un tutorial de esto, de cómo unir. Aquí está el primer punto que tenemos aquí. Es una V. ¿Notan? Una V. Y este lado tiene que ser la V invertida, que está aquí. ¿Ven? Arriba. ¿De dónde salió este? V. Arriba siempre va a ser V. ¿Ven? De aquí salió la lana, esta es la V invertida. Y así vamos a ir uniendo. V arriba, V invertida abajo. ¿Quieres verlo con mayor detenimiento? En el canal ya hay un tutorial cómo hacemos esta costura.
Ya tengo terminado ambos hombros de coser y los costados. Ahora con una aguja de 4.5 milímetros voy a empezar a tejer la parte de abajo de la cintura. Esta puntada también hay un tutorial donde ya lo hemos tejido. Los voy a dejar aquí arriba o abajo en caja de descripciones. Acá lo vamos a hacer un poquito más rápido, pero si quieres verlo más detalladamente, allí en caja de descripciones te dejo el enlace. Bien, voy a tejerlo con agujas circulares ya que quiero de una vez tejer todo. Pero si ustedes no quieren tejer con agujas circulares, simplemente separan los 66 puntos del delantero, terminan de tejer el borde y luego hacen el otro lado y coserían por los extremos. La siguiente puntada es múltiplo de 11 puntos. Entonces, 66 más 66 puntos, como lo voy a hacer circular, son 132 puntos. Vamos a sacar los puntos. Voy a girar así y por eso fue la lana de descarte. ¿Ven? Estos puntos que nosotros observamos aquí, ¿notan? En color crema, el mismo color del suéter, ¿sí? No se equivoquen, porque una vez me dijeron en otro tutorial que habían sacado la lana de descarte y se les desató todo. No, tengan cuidado, el mismo color del suéter o del chaleco es lo que van a sacar. En este caso, aquí. De atrás hacia adelante. 1, y regresan. Y acá, de atrás hacia adelante. 2. ¿Ven? 3. Recuerden que tienen que sacar 66 puntos por cada lado. ¿Ya? Así que cuenten. Si falta uno, tengan cuidado que no se haya escapado, porque al retirar la lana de descarte puede desatarse el tejido. ¿Ven? Acá van 2, 4, 6, 8. Ya terminé de sacar todos los puntos en la aguja. Por favor, cuenten y verifiquen que todo esté correcto. Corto este otro lado de aquí con cuidado. Y con mucho cuidado desatamos la lana de descarte. Una vez que he terminado de pasar todos los puntos, cuento y verifico tenerlos 132 puntos. Si ustedes van a tejer con agujas circulares, el total es 132 puntos. Pero si no quieres tejer con agujas circulares, no te preocupes. Puedes tejer los 66 puntos que deberían de ser para la siguiente puntada, múltiplo de 11 más un punto si vas a tejer con agujas rectas. Si vas a tejer con agujas circulares, lo tejes que sea solo múltiplo de 11. Esto lo digo por si están tejiendo para talla más grande o más pequeña. Entonces 66 más 66 es 132 entre 11 me da exacto. Ahora traigo la lana con la que voy a tejer y si quieres ver cómo se hace hilera por hilera, paso a paso, mucho más mejor explicado, les dejo aquí arriba o en caja de descripciones cómo se hace esta terminación, que ya lo hemos hecho en otros tutoriales. Igual aquí lo voy a volver a explicar, pero un poquito más rápido, ¿sí? Bien, como es múltiplo de 11, voy a empezar aquí con 11 puntos en derecho. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Lazada y repetimos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y lazada. Así van a continuar ustedes tejiendo.
termino esta primera vuelta, ven, 11 puntos y la lazada. Paso la marca, que esto he colocado para saber cuántas vueltas o dónde me corresponde. Ahora, entre hileras que estamos haciendo las lazadas, va a haber siempre una hilera donde todo se va a tejer en jersey. ¿A qué se debe eso? Por ejemplo, si ustedes están tejiendo con agujas rectas, lo normal sería que aquí ya terminan y voltean y tejen todo este lado en revés, ¿sí? Pero como yo tejo en agujas circulares y las agujas circulares es siempre con el derecho hacia adelante, pues tengo que hacer la hilera todo en o toda la vuelta en derecho, ¿sí? Esta es la vuelta 2. Nos vemos en la vuelta 3. Bien, nos toca la hilera 3, donde empezamos tejiendo aquí 4 puntos al derecho. 1, 2, 3, 4, 3 puntos juntos. Nuevamente 4 puntos en derecho. 1, 2, 3, 4. Los patrones lo van a poder descargar también en el Facebook, Pinterest o Instagram de Tejiendo con Midori. Bien, luego acá está la lazada anterior y en el punto vamos a hacer lazada 1, lazada y volvemos a repetir 1, 2, 3, 4 puntos, 3 puntos juntos y 4 derechos. 1, 2, 3, 4 y aquí ven la lazada anterior, lazada, un derecho, lazada, y así terminen toda la vuelta. La hilera 4 es todo en derecho, todas las hileras pares va a ser, o las vueltas pares van a ser en derecho, en agujas circulares, y si estás en agujas rectas convencionales, las hileras pares, que es por atrás, se teje en revés. Así que nos vemos en la hilera 5. Ahora nos toca la hilera 5, donde empezamos con 3 puntos en derecho. Ven, acá están los 3 puntos juntos que hemos estado haciendo, siempre va a ser ahí. 3 puntos juntos. Nuevamente 3 derechos. 1, 2, 3. Y acá están donde hemos hecho las lazadas. Lazada, 1, lazada, 1, lazada, 1, lazada y volvemos a repetir. Hilera 7 empezamos con 2 derechos, 3 puntos juntos, 2 derechos y acá está nuevamente la parte de las lazadas. Ahora esto vamos a hacer una lazada y estos 2 puntos que siguen como 2 puntos juntos. Lazada, un derecho, lazada, un derecho, lazada, un derecho, lazada y el último en disminución simple, que sería retiro sin tejer, tejo y montamos el punto lazada. Y se vuelve a repetir las puntadas. Hilera 9, un derecho, 3 puntos juntos, un derecho, lazada y estos dos como 2 puntos juntos, lazada, 2 puntos juntos, ¿ven? Lazada, un derecho, lazada, un derecho, lazada, un derecho, lazada y disminución simple. Lazada, disminución simple. Lazada y vuelven a repetir todo igual. Nos vemos en la hilera 11. Y terminamos con la hilera 11. Acá están los 3 puntos juntos. 3 puntos juntos. Lazada, estos dos. 2 puntos juntos. Lazada. 2 puntos juntos. Lazada. 2 puntos juntos. Los 3 puntos del centro, lazada, 1, lazada,
1, lazada, 1, lazada, y ahora disminución simple, lazada, disminución simple, lazada, disminución simple, lazada, y vuelven a repetir desde los 3 puntos juntos. La siguiente vuelta todo en derecho y luego ya podrían cerrar. Les quedaría de esta forma. Voy a terminar y ahora les muestro cómo se vería. Y una vez que terminamos con la hilera 11, luego la hilera 12, que es todo en derecho, cerramos todos los puntos. La forma de cerrar lo estoy haciendo montando los puntos. Obviamente nosotros habíamos empezado con 132 puntos, pero como hemos ido haciendo lazadas, hay más cantidad de puntos, ¿sí? En ese aspecto no se preocupen, tiene que quedar más puntos. Ahora termino toda la vuelta ya de cerrar, ¿ven? Cierro, corto, y aquí con el crochet, ven, uno hacia el siguiente punto acá, aseguro allí, ven, así queda esta unión, y por atrás aprovechamos en esconder. Lo bueno de este suéter, de este suétercito, es que podemos modificar para otras tallas, hacer tallas más grandes, tallas más pequeñas. Vieron que es solo tejer un cuadrado que sea múltiplo de 11. Ya estamos allí. Corto el exceso de lana y vemos aquí, lo volteo así para que puedan ver mejor cómo queda esta linda terminación, así por adelante, por atrás, de esta forma. No es reversible. ¿Ven? Para las mangas he sacado 66 puntos, que son múltiplo de 11. Para terminar sería el cuello. El cuello lo voy a hacer lo más sencillo, que será en puntada elástica. Como ya tenemos los puntos aquí en stand-by, es muy sencillo que pasar todos los puntos, y donde hace falta puntos pues simplemente sacamos. Ahora les voy a mostrar. Pasamos todos estos puntos de la parte de adelante del cuello. Paso todos los puntos y aquí, de aquí hasta este lado, vamos a tener que sacar puntos. Cada 5 puntos sacan uno. En este caso, lo que pueden hacer, por ejemplo, traigo la lana de color blanco y vamos sacando puntos así. 1, 2, 3, 4, 5 puntos y dejo uno y nuevamente sacamos 5 puntos, así hasta llegar a este otro extremo. Terminé de sacar aquí los puntos y he sacado 15 puntos en total. De repente a ustedes les sale un poco más, un poco menos, no se preocupen. Luego paso todos los puntos que me quedan sueltos del cuello, saco la misma cantidad aquí, en mi caso 15 puntos, y luego empiezo a tejer todo en puntada elástico con el mismo color de las mangas. Una vez que termine se los muestro. Aquí ya tenemos terminado el lindo cuello que hemos hecho en elástico simple. He tejido unos 2,5 centímetros y luego he cerrado. Queda así muy bonito. Pueden ver también las lindas mangas que van a juego con el cuello y con la cintura.
Tiene unos lindos bordados y espero que les haya gustado. No olviden de suscribirse y dejar sus lindos likes. Un arte que me hace renacer, dejé nacer, tejer. Cada fiera es una sensación sin igual. Solo quien ha encontrado su pasión sabe lo que es volar.